Asambleísta María Paula Romo, muy buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias. El artículo 164 de la Constitución establece muy claramente que el presidente podrá decretar el estado de excepción en caso de agresión, conflicto armado, internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural, y que observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. Es muy claro. Doctora, según su criterio jurídico, ¿el estado de excepción decretado por el presidente para la función judicial cumple estos requisitos? Alfredo, yo creo que hay que analizar varias cosas. El primero, la necesidad. ¿De verdad se necesita un estado de excepción para proceder a tomar qué decisiones? Ha sido ya autorizado un incremento en el presupuesto, se habla hasta de 400 millones adicionales, que habría sido lo que solicitó el Consejo de la Judicatura de Transición, al tener todas las facultades del Consejo de la Judicatura que constan en la Constitución y en el Código Orgánico, puede tomar decisiones de todo tipo respecto de los funcionarios judiciales, como las ha venido tomando. Hay funcionarios que han sido removidos, hay funcionarios que han sido nombrados. La pregunta sería entonces, ¿este estado de excepción es necesario para hacer qué? La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la conmoción interna? ¿Qué ha pasado en los últimos 3 días, una semana, 2 meses, que represente esa conmoción interna? Los antecedentes de la declaratoria hablan de una acumulación de causas que vendría sucediendo desde el 2008, que podría tener otras explicaciones, unas muy sencillas. Por ejemplo, que desde el 2008 el acceso a la justicia es gratuito, u otras decisiones que ha tomado el propio gobierno al judicializar varios temas o al llevar a otros sistemas varios temas, incluso algunos que ni siquiera empiezan a implementarse. Veamos qué pasa, por ejemplo, con la acumulación de causas penales, cuando por efecto de la consulta los temas laborales pasen a la Fiscalía o pasen a tratarse en el sistema penal. Entonces, no veo yo conmoción interna inminente, porque además el estado de excepción no es preventivo, y tampoco veo necesidad. Lo que menos comprendo de lo que contiene el estado de excepción es esta orden de movilización nacional. Creo que hay varias críticas ya a la decisión tomada, puede ser susceptible de un control de constitucionalidad, pero me parece que habrá que esperar algunos días hasta que podamos identificar qué es exactamente lo que se pretende hacer con el estado de excepción. Me atrevo a pensar que está sobre todo dedicado al tema del presupuesto y de la contratación por encima de las normas regulares para los temas de ejecución de presupuesto. Ahora, si no cumple con los requisitos, que ordena la Constitución, porque claramente está visto, ¿cree usted que corresponde a la Asamblea revocar el decreto de acuerdo al artículo 166 de la Constitución? Pues la Asamblea tiene esa facultad. La Asamblea tiene esa facultad, probablemente deba discutirse en la Asamblea y la Asamblea con 63 votos, si es que no dice lo contrario, las mayorías son las mayorías, no son las mayorías de los 2/3. Si no dice lo contrario, con 63 votos la Asamblea puede revocarlo, aunque también puede ir para el análisis de la Corte Constitucional. Yo aquí creo que habría que hacerse una pregunta también política, además de las jurídicas, Alfredo. No sé si debamos darle pretextos al presidente para que se justifique la falta de resultados en estos 18 meses. Yo creo que también el decreto de excepción nos muestra que el proceso de transformación de la justicia es mucho más complicado de lo que se pensaba, que se emprendió en ese proceso y en la propia consulta popular sin un plan y un cronograma ordenado. No es lo mismo reformar una oficina administrativa en donde una ingeniería de procesos se resuelve, se cambia, se prueba a través de un memorándum, que reformar procesos judiciales que requieren proyectos de ley que sean debatidos y aprobados, por ejemplo. Sí, entonces, asambleísta, pero eso se discutió en Montecristi y ahí comenzó el periodo de transición. Ya han pasado 3 años y justamente ahora Correa lo que pidió es que le alarguen 18 meses. ¿Y qué es lo que ocurre? El presidente del Consejo de la Judicatura, al solicitar al presidente este decreto, invoca como primera justificación que no se cuenta con sistemas informáticos apropiados que permitan generar una información sólida para la planificación estratégica e institucional. Pero para esto se requiere el estado de excepción o simplemente que el presidente del Consejo de la Judicatura declare en emergencia a la función judicial según lo dispone el artículo 57 de la Ley Orgánica de Contratación Pública. O sea, eso está en la ley, pues. Bueno, pero además yo no creo que es grave conmoción interna la falta de información en el sector justicia. Es lo que ha sucedido durante la última década o más.
Es lo que hemos venido diciendo, es el motivo por el que se ordenó la auditoría de la Universidad Extranjera para el sistema penal, porque el Consejo de la Judicatura no produce resultados. Pero a lo que yo me refiero es a que estas cosas nos empiezan a mostrar que no hay, que no hubo, que no había un plan organizado de qué hacer en la transformación de la justicia y que hoy sobre la marcha se empieza a ver que los 18 meses van a ser cortos, que sin información no es sencillo tomar decisiones y obviamente yo creo que para estas cosas, para contratar un programa de computación, para digitalizar, para modernizar la función judicial, no se necesita estado de excepción, así como no se necesitaba consulta popular. Nombrar jueces adicionales es algo a lo que nadie se habría opuesto. Pero claro, por concurso, a la escuela judicial, con otro mecanismo. Contratar sistemas informáticos para la función judicial, de todos los sectores políticos, sin duda habríamos apoyado. Si el gobierno lo emprendía bien, si el Consejo de la Judicatura lo hacía también. Entonces, la consulta popular no era necesaria para esos temas, sino para otros. Veamos ahora para qué cosas es necesario el estado de excepción. Justamente sobre la necesidad, aquí hay una particularidad en este estado de excepción y es que se refiere a la intervención de la función ejecutiva en la función judicial. Cuando el artículo 7 del decreto dispone de la ejecución del presente decreto ejecutivo, encárguense los ministros de Finanzas y de Justicia. Doctora, ¿no le parece que esto contraviene la Constitución y el mandato popular del referéndum que le dio al Consejo Transitorio las atribuciones necesarias para que reestructure la función judicial? ¿Qué tiene que ver ahí la ministra de Justicia en virtud de un estado de excepción? Eso es lo grave del momento en el que estamos, Alfredo, porque yo no sé si esto es mejor o peor a que un decreto ejecutivo le ordene la ejecución de su decreto a otro poder del Estado. Es que la otra opción era decirle, ordénese que la ejecución de este decreto sea por parte del Consejo de la Judicatura, que es otro poder del Estado equivalente al que el presidente no le puede ordenar. Entonces, eso es lo delicado del momento en el que estamos, que encargarle al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Finanzas un decreto de la función judicial es intervención, pero que el presidente le ordene a otro poder del Estado también lo es. Esta es precisamente la consecuencia de la consulta popular, de la forma de integración del Consejo de la Judicatura. Justamente, y a eso, de lo que usted autorizó se además refirió a eso oportunamente cuando se separó incluso de la Alianza País, porque en síntesis lo ocurrido es el resultado de que el Consejo de la Judicatura de Transición esté presidido por un delegado del presidente. Y eso fue una de las cosas que usted advirtió que constituían una reforma constitucional incluso y no una enmienda que debería ser aprobada por la Asamblea y no en una consulta. ¿No es así? Exactamente, Alfredo. Yo creo que estamos viendo en esto y en otros casos y en otros síntomas las consecuencias de la aplicación de este proceso que se autorizó en consulta popular y que así tenemos que reconocerlo. Pero estas son las consecuencias, un poder ejecutivo que obviamente interviene de formas en las que no sería posible pensarlo en un Estado con división de poderes, pero que lamentablemente hace parte de lo autorizado. Yo creo que sí, el estado de excepción no hace parte de lo autorizado. Si se hubiera previsto que era necesario, si hubiera habido un plan, probablemente este tema u otras autorizaciones también estaban entre los 50 artículos anexos de la consulta popular. Yo creo que también es el resultado, la evidencia de que sobre la marcha el proceso es mucho más complejo y no había un plan organizado respecto de cómo proceder. Creo que aún hoy no hemos visto que el Consejo de la Judicatura de Transición nos muestre un plan claro y han pasado unos 5 meses más o menos desde que acudimos a las urnas. Un poco menos por los resultados oficiales, pero al menos 5 meses desde que la consulta fue votada por todo el Ecuador. Así que también es la evidencia de eso. Me parece del otro lado que la Asamblea debe tener posturas, decisiones o formas de cuestionamiento de este decreto que también sean proporcionales. Las decisiones del poder en general deben ser proporcionales. Porque eso de pedir a la institución del presidente entonces es caer en otra exageración. Pero el artículo 166, a eso iba a referirme exactamente. El artículo 166 establece, si se analiza el decreto, si se establece que no está de acuerdo con la Constitución, simplemente se debe revocar, y eso no es ninguna exageración, eso lo dice la Constitución. Exactamente, eso procede como una de las facultades de la Asamblea, probablemente mañana será debatido en el Pleno porque tenemos ya una convocatoria para la mañana, no está como un punto en el orden del día, pero pueden proponerse los cambios y puede debatirse y la Asamblea tiene esa facultad. Pero hablar, por ejemplo, de la destitución del presidente de la República, del juicio político al Consejo de la Judicatura, que no ha tomado ninguna decisión, que manda una carta y le propone algo al presidente, que es el que finalmente decide, creo que es tan desproporcionado como el estado de excepción. Por eso hay que analizar esto con cuidado. Y además es desviar el asunto, porque el asunto es que el estado de excepción es el que se debe analizar y tomar la decisión que corresponda.
Pero hablar de destituciones que no se van a dar y de otro tipo de cosas es perder el tiempo realmente. De acuerdo, y es excederse también, o sea, las decisiones del poder deben ser proporcionadas, proporcionales, y eso es algo que todos debemos no solo reclamar, sino también hacer con el ejemplo, y en la Asamblea deberá ser esa la línea. Hay que analizar el estado de excepción, hay que analizar si procede, pero hay que permanecer vigilantes de todo este proceso. Nos faltan varios meses de la transformación, entre comillas, de la justicia, y habrá que analizar cada decisión que se tome y cuáles van a ser sus consecuencias. Asambleísta, muchas gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Buen día.